Novela y coloquio. ¿Qué pasó entre Cipión y Berganza? Perros del Hospital de la Resurrección, que está en la ciudad de Valladolid, fuera de la puerta del campo, a quien comúnmente llaman los perros de Maudes. Berganza, amigo, dejemos esta noche el hospital, en guarda de la confianza, y retirémonos a esta soledad y entre estas esteras, donde podremos gozar sin ser sentidos de esta no vista merced que el cielo en un mismo punto a los dos nos ha hecho. Cipión, hermano, óyote hablar y sé que te hablo, y no puedo creerlo, por parecerme que el hablar nosotros pasa de los términos de naturaleza. Así es la verdad, Berganza, y viene a ser mayor este milagro en que no solamente hablamos, sino en que hablamos con discurso, como si fuéramos capaces de razón, estando tan sin ella, que a la diferencia que hay del animal bruto al hombre, es ser el hombre animal racional y el bruto irracional. Todo lo que dices, Cipión, entiendo, y el decirlo tú y entenderlo yo, me causa nueva admiración y nueva maravilla. Bien es verdad que en el discurso de mi vida, diversas y muchas veces he oído decir grandes prerrogativas nuestras, tanto que parece que algunos han querido sentir que tenemos un natural distinto, tan vivo y tan agudo en muchas cosas, que da indicios y señales de faltar poco para mostrar que tenemos un no sé qué de entendimiento capaz de discurso. Cipión, lo que yo he oído alabar y encarecer en nuestra mucha memoria, el agradecimiento y gran fidelidad nuestra, tanto que nos suelen pintar por símbolo de la amistad. Y así habrás visto, si has mirado en ello, que en las sepulturas de alabastro, donde suelen estar las figuras de los que allí estaban enterrados, cuando son marido y mujer, ponen entre los dos, a los pies, una figura de perro, en señal que se guardaron en la vida amistad y fidelidad inviolable. Berganza. Bien sé que ha habido perros tan agradecidos que se han arrojado con los cuerpos difuntos de sus amos en la misma sepultura. Otros han estado sobre las sepulturas donde estaban enterrados sus señores, sin apartarse de ellas, sin comer, hasta que se les acababa la vida. Sé también que después del elefante, el perro tiene el primer lugar de parecer que tiene entendimiento, luego el caballo y el último la jimia. Cipión. Ansí es. Pero bien confesarás que ni has visto ni oído decir jamás que haya hablado ningún elefante, perro, caballo o mona. Por donde me doy a entender que este nuestro hablar tan de improviso cae debajo del número de aquellas cosas que llaman portentos, las cuales cuando se muestran y parecen, tiene averiguado la experiencia que alguna calamidad grande amenaza a las gentes. Berganza. De esa manera no haré yo mucho en tener por señal portentosa lo que oí decir los días pasados a un estudiante pasando por Alcalá de Henares. Cipión. ¿Qué le oíste decir? Berganza. Que de 5.000 estudiantes que cursaban aquel año en la universidad, los 2.000 oían medicina. Cipión. Pues ¿qué vienes a inferir de eso? Berganza. Infiero o que estos 2.000 médicos han de tener enfermos que curar, que sería harta plaga y mala aventura, o ellos se han de morir de hambre. Cipión. Pero sea lo que fuere, nosotros hablamos, sea portento o no. Que lo que el cielo tiene ordenado que suceda, no hay diligencia ni sabiduría humana que lo pueda prevenir, y así no hay para qué ponernos a disputar nosotros cómo o por qué hablamos. Mejor será que este buen día o buena noche la metamos en nuestra casa, y pues la tenemos tan buena en estas esteras, y no sabemos cuánto durará esta nuestra aventura, sepamos aprovecharnos de ella, y hablemos toda esta noche, sin dar lugar al sueño que nos impida este gusto, de mí por largo tiempo deseado. Berganza. Y aun de mí, que desde que tuve fuerzas para roer un hueso, tuve deseo de hablar, para decir cosas que depositaba en la memoria, y allí de antiguas y muchas, o se enmohecían o se me olvidaban. Empero ahora, que tan sin pensarlo me veo enriquecido de este divino don de la habla, pienso gozarla y aprovecharme de él lo más que pudiere,
dándome priesa a decir todo aquello que se me acordare, aunque sea atropellada y confusamente, porque no sé cuándo me volverán a pedir este bien que por prestado tengo. Cipión. Sea esta la manera, Berganza, amigo, que esta noche me cuentes tu vida y los trances por donde has venido al punto en que ahora te hallas, y si mañana en la noche estuviéremos con habla, yo te contaré la mía, porque mejor será gastar el tiempo en contar las propias que en procurar saber las ajenas vidas. Berganza. Siempre, Cipión, te he tenido por discreto y por amigo, y ahora más que nunca, pues como amigo quieres decirme tus sucesos y saber los míos, y como discreto has repartido el tiempo donde podamos manifestallos. Pero advierte primero si no soy alguno. Cipión. Ninguno, a lo que creo, puesto que aquí cerca está un soldado tomando sudores, pero en esta sazón más estará para dormir que para ponerse a escuchar a nadie. Berganza. Pues si puedo hablar con ese seguro, escucha, y si te cansare lo que te fuere diciendo, o me reprende o manda que calle. Cipión. Habla hasta que amanezca, o hasta que seamos sentidos, que yo te escucharé de muy buena gana, sin impedirte sino cuando viere ser necesario. Berganza. Paréceme que la primera vez que vi el sol fue en Sevilla, y en su matadero, que está fuera de la puerta de la carne, por donde imaginara, si no fuera por lo que después te diré, que mis padres debieran de ser alanos, de aquellos que crían los ministros de aquella confusión, a quien llaman jiferos. El primero que conocí por amo fue uno llamado Nicolás del Romo, mozo robusto, doblado y colérico, como lo son todos aquellos que ejercitan la jifería. Este tal Nicolás me enseñaba a mí y a otros cachorros a que en compañía de alanos viejos arremetiésemos a los toros y les hiciésemos presa de las orejas. Con mucha facilidad salí un águila en esto. Cipión. No me maravillo, Berganza, que como el hacer mal viene de natural cosecha, fácilmente se aprende el hacerlo. Berganza. ¿Qué te diría, Cipión, hermano, de lo que vi en aquel matadero y de las cosas exorbitantes que en él pasan? Primero has de presuponer que todos cuanto en él trabajaban, desde el menor hasta el mayor, es gente ancha de conciencia, desalmada, sin temer al rey ni a su justicia. Los más amancebados son aves de rapiña carniceras, mantiénense ellos y sus amigas de lo que hurtan. Todas las mañanas, que son días de carne, antes que amanezca, están en el matadero gran cantidad de mujercillas y muchachos, todos con talegas, que viniendo vacías, vuelven llenas de pedazos de carne, y las criadas, con criadillas y lomos medio enteros. No hay res alguna que se mate de quien no lleve esta gente diezmos y primicias, de lo más sabroso y bien parado. Y como en Sevilla no hay obligado de la carne, cada uno puede traer la que quisiere, y la que primero se mata o es la mejor, o la de más baja postura, y con este concierto hay siempre mucha abundancia. Los dueños se encomiendan a esta buena gente que he dicho, no para que no les hurten, que esto es imposible, sino para que se moderen en las tajadas y socaliñas que hacen en las reses muertas, que las escamondan y podan como si fuesen sauces o parras. Pero ninguna cosa me admiraba más ni me parecía peor que el ver que estos jiferos con la misma facilidad matan a un hombre que una vaca. Por quítame allá esa paja, a 2 por 3, meten un cuchillo de cachas amarillas por la barriga de una persona como si acocotasen un toro. Por maravilla se pasa días sin pendencias y sin heridas, y a veces sin muertos. Todos se pican de valientes, y aún tienen sus puntas de rufianes. No hay ninguno que no tenga su ángel de guarda en la plaza de San Francisco, granjeado con lomos y lenguas de vaca. Finalmente oí decir a un hombre discreto que 3 cosas tenía el rey por ganar en Sevilla: la calle de la caza, la costanilla y el matadero. Cipión. Si en contar las condiciones de los amos que has tenido y las faltas de sus oficios te has de estar, amigo Berganza, tanto como esta vez, menester será pedir al cielo nos conceda la habla siquiera por un año, y aún temo que al paso que llevas no llegarás a la mitad de tu historia. Y quiero te advertir de una cosa, de la cual verás la experiencia cuando te cuente los sucesos de mi vida, y es que los cuentos unos encierran y tienen la gracia en ellos mismos, otros en el modo de contarlos,
Quiero decir que algunos hay que, aunque se cuenten sin preámbulos y ornamentos de palabra, dan contento. Otros hay que es menester vestirlos de palabras, y con demostraciones del rostro y de las manos, y con mudar la voz, se hacen algo de no nada, y de flojos y desmayados se vuelven agudos y gustosos. Y no se te olvide este advertimiento, para aprovecharte de él en lo que te queda por decir. Berganza, yo lo haré así, si pudiere, y si me da lugar la grande tentación que tengo de hablar, aunque me parece que con grandísima dificultad me podré ir a la mano. Cipión, vete a la lengua, que en ella consisten los mayores daños de la humana vida. Berganza, digo pues que mi amo me enseñó a llevar una espuerta en la boca y a defenderla de quien quitármela quisiese. Enseñóme también la casa de su amiga, y con esto se excusó la venida de su criada al matadero, porque yo le llevaba a las madrugadas lo que él había hurtado a las noches. Y un día que entre dos luces iba yo diligente a llevarle la porción, oí que me llamaban por mi nombre desde una ventana. Alcé los ojos y vi una moza hermosa en extremo. Detúveme un poco, y ella bajó a la puerta de la calle y me tornó a llamar. Lleguéme a ella, como si fuera a ver lo que me quería, que no fue otra cosa que quitarme lo que llevaba en la cesta y ponerme en su lugar un chapín viejo. Entonces dije entre mí, la carne se ha ido a la carne. Díjome la moza en habiéndome quitado la carne, andad, gavilán, o como os llamáis, y decid a Nicolás el romo, vuestro amo, que no se fíe de animales, y que del lobo un pelo, y ese de la espuerta. Bien pudiera yo volver a quitar lo que me quitó, pero no quise, por no poner mi boca jifera y sucia en aquellas manos limpias y blancas. Cipión, hiciste muy bien, por ser prerrogativa de la hermosura que siempre se la tenga respecto. Berganza, así lo hice yo, y así me volví a mi amo sin la porción y con el chapín. Parecióle que volví presto, vio el chapín, imaginó la burla, sacó uno de cachas y tiróme una puñalada, que a no desviarme nunca tú oyeras ahora este cuento, ni aun otros muchos que pienso contarte. Puse pies en polvorosa, y tomando el camino en las manos y en los pies, por detrás de San Bernardo, me fui por aquellos campos de Dios a donde la fortuna quisiese llevarme. Aquella noche dormí al cielo abierto, y otro día me deparó la suerte, un hato o rebaño de ovejas y carneros. Así como le vi, creí que había hallado en él el centro de mi reposo, pareciéndome ser propio y natural oficio de los perros guardar ganado, que es obra donde se encierra una virtud grande, como es amparar y defender de los poderosos y soberbios, los humildes y los que poco pueden. Apenas me hubo visto uno de 3 pastores que el ganado guardaban, cuando diciendo, «¡To, to!», me llamó. Y yo, que otra cosa no deseaba, me llegué a él bajando la cabeza y meneando la cola. Trújome la mano por el lomo, abrióme la boca, escupióme en ella, miróme las presas, conoció mi edad, y dijo a otros pastores que yo tenía todas las señales de ser perro de casta. Llegó a este instante el señor del ganado sobre una yegua rucia a la jineta, con lanza y adarga, que más parecía atajador de la costa que señor de ganado. Preguntó al pastor, «¿Qué perro es este que tiene señales de ser bueno?». «Bien lo puede vuesa merced creer», respondió el pastor, «que yo le he cotejado bien, y no hay señal en él que no muestre y prometa que ha de ser un gran perro. Agora se llegó aquí, y no sé cuyo sea, aunque sé que no es de los rebaños de la redonda». «Pues así es», respondió el señor, «ponle luego el collar de Leoncillo, el perro que se murió, y denle la ración que a los demás, y acaríciale porque tome cariño al hato y se quede en él». En diciendo esto se fue, y el pastor me puso luego al cuello unas carlancas llenas de puntas de acero, habiéndome dado primero en un dornajo gran cantidad de sopas en leche. Y asimismo me puso nombre, y me llamó Barcino. Vime harto y contento con el segundo amo, y con el nuevo oficio. Mostréme solícito y diligente en la guarda del rebaño, sin apartarme de él sino a las siestas, que me iba a pasarlas, o ya a la sombra de algún árbol, o de algún ribazo o peña, o a la de alguna mata, a la margen de algún arroyo de los muchos que por allí corrían. Y estas horas de mi sosiego no las pasaba ociosas, porque en ellas ocupaba la memoria en acordarme de muchas cosas, especialmente en la vida que había tenido en el matadero, y en la que tenía mi amo y todos los como él, que están sujetos a cumplir los gustos impertinentes de sus amigas.
Oh, qué de cosas te pudiera decir ahora de las que aprendí en la escuela de aquella jifera dama de mi amo. Pero habrélas de callar, porque no me tengas por largo y por murmurador. Cipión. Por haber oído decir que dijo un gran poeta de los antiguos, que era difícil cosa al no escribir sátiras, consentiré que murmures un poco de luz y no de sangre. Quiero decir que señales, y no hieras ni desmate a ninguno en cosa señalada. Que no es buena la murmuración, aunque haga reír a muchos, si mata a uno. Y si puedes agradar sin ella, te tendré por muy discreto. Berganza. Yo tomaré tu consejo, y esperaré con gran deseo que llegue el tiempo en que me cuentes tus sucesos, que de quien tan bien sabe conocer y enmendar los defectos que tengo en contar los míos, bien se puede esperar que contará los suyos de manera que enseñen y deleiten a un mismo punto. Pero anudando el roto de mi cuento, digo que en aquel silencio y soledad de mis siestas, entre otras cosas, consideraba que no debía de ser verdad lo que había oído contar de la vida de los pastores. A lo menos, de aquellos que la dama de mi amo leían unos libros cuando yo iba a su casa, que todos trataban de pastores y pastoras, diciendo que se les pasaba toda la vida cantando y tañendo con gaitas, zampoñas, rabeles y chiriumbelas, y con otros instrumentos extraordinarios. Deteníame a oírla leer, y leía cómo el pastor de Anfriso cantaba extremada y divinamente, alabando a la sin par Belisarda, sin haber en todos los montes de Arcadia árbol en cuyo tronco no se hubiese sentado a cantar desde que salía el sol en los brazos de la aurora hasta que se ponían los de Tetis. Y aun después de haber tendido la negra noche por la faz de la tierra sus negras y escuras alas, él no cesaba de sus bien cantadas y mejor lloradas quejas. No se le quedaba entre renglones el pastor Elicio, más enamorado que atrevido, de quien decía que sin atender a sus amores ni a su ganado, se entraba en los cuidados ajenos. Decía también que el gran pastor de Fílida, único pintor de un retrato, había sido más confiado que dichoso. De los desmayos de Sireno y arrepentimiento de Diana, decía que daba gracias a Dios y a la sabia Felicia, que con su agua encantada deshizo aquella máquina de enredos y aclaró aquel laberinto de dificultades. Acordábame de otros muchos libros, que de este jaez la había oído leer, pero no eran dignos de traerlos a la memoria. Cipión. Aprovechándote vas, Berganza, de mi aviso. Murmura, pica y pasa, y sea tu intención limpia, aunque la lengua no lo parezca. Berganza. En estas materias nunca tropieza la lengua, si no cae primero la intención. Pero si acaso por descuido o por malicia murmurare, responderé a quien me reprehendiere lo que respondió Mauleón, poeta tonto y académico de burla de la Academia de los Imitadores, a uno que le preguntó qué quería decir deum de Deo, y respondió que de donde diere. Cipión. Esa fue respuesta de un simple, pero tú, si eres discreto o lo quieres ser, nunca has de decir cosa de que debas dar disculpa. Di adelante. Berganza. Digo que todos los pensamientos que he dicho, y muchos más, me causaron ver los diferentes tratos y ejercicios que mis pastores y todos los demás de aquella marina tenían de aquellos que había oído leer que tenían los pastores de los libros. Porque si los míos cantaban, no eran canciones acordadas y bien compuestas, sino un cata el lobo dobá, Juanica, y otras cosas semejantes. Y esto no al son de chirumbelas, rabeles o gaitas, sino al que hacía al dar un callado con otro o al de algunas tejuelas puestas entre los dedos. Y no con voces delicadas, sonoras y admirables, sino con voces roncas, que solas o juntas parecía no que cantaban, sino que gritaban o gruñían. Lo más del día se les pasaba expulgándose o remedando sus abarcas, y entre ellos se nombraban Amarilis, Fílidas, Galateas y Dianas, ni había Lisardos, Lausos, Jacintos ni Riselos. Todos eran Antones, Domingos, Pablos o Llorentes. Por donde vine a entender lo que pienso que deben de creer todos, que todos aquellos libros son cosas soñadas y bien escritas para entretenimiento de los ociosos, y no verdad alguna, que a serlo entre mis pastores hubiera alguna reliquia de aquella felicísima vida y de aquellos amenos prados, espaciosas selvas, sagrados montes, hermosos jardines, arroyos claros y cristalinas fuentes, y de aquellos tan honestos, cuanto bien declarados requiebros, y de aquel desmayarse aquí el pastor,
allí la pastora, acullá resonar la zampoña del uno, acá el caramillo del otro. Cipión. Basta, Berganza, vuelve a tu senda y camina. Berganza. Agradézcotelo, Cipión, amigo, porque si no me avisaras, de manera se me iba calentando la boca, que no parara hasta pintarte un libro entero de estos que me tenían engañado. Pero tiempo vendrá en que lo diga todo con mejores razones y con mejor discurso que ahora. Cipión. Mírate a los pies y desharás la rueda, Berganza. Quiero decir que mires que eres un animal que carece de razón, y si ahora muestras tener alguna, ya hemos averiguado entre los dos ser cosa sobrenatural y jamás vista. Berganza. Eso fuera en sí si yo estuviera en mi primera ignorancia, mas ahora que me ha venido a la memoria lo que te había de haber dicho al principio de nuestra plática, no solo no me maravillo de lo que hablo, pero espántome de lo que dejo de hablar. Cipión. Pues ahora no puedes decir lo que ahora se te acuerda. Berganza. Es una cierta historia que me pasó con una grande hechicera, discípula de la Camacha de Montilla. Cipión. Digo que me la cuentes antes que pases más adelante en el cuento de tu vida. Berganza. Eso no haré yo, por cierto, hasta su tiempo. Ten paciencia y escucha por su orden mis sucesos, que así te darán más gusto si ya no te fatiga querer saber los medios antes de los principios. Cipión. Sé breve y cuenta lo que quisieres y como quisieres. Berganza. Digo, pues, que yo me hallaba bien con el oficio de guardar ganado, por parecerme que comía el pan de mi sudor y trabajo, y que la ociosidad, raíz y madre de todos los vicios, no tenía que ver conmigo, a causa de si los días holgaba, las noches no dormía, dándonos asaltos a menudo y tocándonos a arma los lobos. Y apenas me habían dicho los pastores, «¡Al lobo, Barcino!», cuando acudía primero que los otros perros, a la parte que me señalaban que estaba el lobo. Corría los valles, escudriñaba los montes, desentrañaba las selvas, saltaba barrancos, cruzaba caminos, y a la montaña volvía al hato, sin haber hallado lobo ni rastro de él, anhelando, cansado, hecho pedazos y los pies abiertos de los garranchos, y hallaba en el hato o ya una oveja muerta o un carnero degollado y medio comido del lobo. Desesperábame de ver cuán poco servía mi mucho cuidado y diligencia. Venía el señor del ganado, salían los pastores a recibirle con las pieles de la res muerta. Culpaba a los pastores por negligentes y mandaba castigar a los perros por perezosos. Llovían sobre nosotros palos y sobre ellos reprensiones. Y así, viéndome un día castigado sin culpa y que mi cuidado, ligereza y braveza no eran de provecho para coger el lobo, determiné de mudar estilo, no desviándome a buscarle, como tenía de costumbre, lejos del rebaño, sino estarme junto a él, que pues el lobo venía, allí sería más cierta la presa. Cada semana nos tocaban a rebato, y en una escurísima noche tuve yo vista para ver los lobos, de quien era imposible que el ganado se guardase. Agachéme detrás de una mata, pasaron los perros, mis compañeros, adelante, y desde allí oteé, y vi que dos pastores asieron de un carnero de los mejores del aprisco, y le mataron, de manera que verdaderamente pareció a la mañana que había sido su verdugo el lobo. Pasméme, quedé suspenso, cuando vi que los pastores eran los lobos, y que despedazaban el ganado los mismos que le habían de guardar. Al punto hacían saber a su amo la presa del lobo, dábanle el pellejo y parte de la carne, y comíanse ellos lo más y lo mejor. Volvía a reñirles el señor, y volvía también el castigo de los perros. No había lobos, menguaba el rebaño. Quisiera yo descubrillo, hallábame mudo, todo lo cual me traía lleno de admiración y de congoja. «Válame Dios», decía entre mí, «¿quién podrá remediar esta maldad? ¿Quién será poderoso a dar a entender que la defensa ofende, que las centinelas duermen, que la confianza roba y el que os guarda os mata?» Cipión. Y decías muy bien, Berganza, porque no hay mayor ni más sotil ladrón que el doméstico, y así mueren muchos más de los confiados que de los recatados. Pero el daño está en que es imposible que puedan pasar bien las gentes en el mundo si no se fía y se confía. Mas quédese aquí esto, que no quiero que parezcamos predicadores. Pasa adelante. Berganza. Paso adelante.
y digo que determiné dejar aquel oficio, aunque parecía tan bueno, y escoger otro donde por hacerle bien, ya que no fuese remunerado, no fuese castigado. Volvíme a Sevilla y entré a servir a un mercader muy rico. Cipión, ¿qué modo tenías para entrar con amo? Porque según lo que se usa, con gran dificultad el día de hoy haya un hombre de bien a quien servir. Muy diferentes son los señores de la tierra del señor del cielo. Aquellos, para recibir un criado, primero le expulgan el linaje, examinan la habilidad, le marcan la postura, y aún quieren saber los vestidos que tienen. Pero para entrar a servir a Dios, el más pobre es más rico, el más humilde de mejor linaje, y con solo que se disponga con limpieza de corazón a querer servirle, luego le manda poner en el libro de sus gajes, señalándoselos tan aventajados que de muchos y de grandes apenas pueden caber en su deseo. Berganza. Todo eso es predicar, Cipión, amigo. Cipión. Así me lo parece a mí, y así callo. Berganza. A lo que me preguntaste del orden que tenía para entrar con amo, digo que ya tú sabes que la humildad es la base y fundamento de todas virtudes, y que sin ella no hay alguna que lo sea. Ella allana inconvenientes, vence dificultades, y es un medio que siempre a gloriosos fines nos conduce. De los enemigos hace amigos, templa la cólera de los airados, y menoscaba la arrogancia de los soberbios. Es madre de la modestia y hermana de la templanza. En fin, con ella no pueden atravesar triunfo que les sea de provecho los vicios, porque en su blandura y mansedumbre se embotan y despuntan las flechas de los pecados. Desta pues me aprovechaba yo cuando quería entrar a servir en alguna casa, habiendo primero considerado y mirado muy bien ser casa que pudiese mantener y donde pudiese entrar un perro grande. Luego arrimábame a la puerta, y cuando a mi parecer entraba algún forastero, le ladraba, y cuando venía el señor bajaba la cabeza, y moviendo la cola me iba a él, y con la lengua le limpiaba los zapatos. Si me echaban a palos, sufríalos, y con la misma mansedumbre volvía a hacer halagos al que me apaleaba, que ninguno segundaba viendo mi porfía y mi noble término. De esta manera, a 2 porfías me quedaba en casa, servía bien, queríanme luego bien, y nadie me despidió, si no era que yo me despidiese, o por mejor decir, me fuese. Y tal vez hallé amo que este fuera el día que yo estuviera en su casa, si la contraria suerte no me hubiera perseguido. Cipión. De la misma manera que has contado entraba yo con los amos que tuve, y parece que nos leímos los pensamientos. Berganza. Como en esas cosas nos hemos encontrado, si no me engaño, y yo te las diré a su tiempo, como tengo prometido. Y ahora escucha lo que me sucedió después que dejé el ganado en poder de aquellos perdidos. Volvíme a Sevilla, como dije, que es amparo de pobres y refugio de desechados. Que en su grandeza no solo caben los pequeños, pero no se echan de ver los grandes. Arriméme a la puerta de una gran casa de un mercader, hice mis acostumbradas diligencias, y a pocos lances me quedé en ella. Recibiéronme para tenerme atado detrás de la puerta de día y suelto de noche. Servía con gran cuidado y diligencia, ladraba a los forasteros y gruñía a los que no eran muy conocidos. No dormía de noche, visitando los corrales, subiendo a los terrados, hecho universal centinela de la mía y de las casas ajenas. Agradóse tanto mi amo de mi buen servicio, que mandó que me tratasen bien y me diesen ración de pan y los huesos que se levantasen o arrojasen de su mesa, con las sobras de la cocina, a lo que yo me mostraba agradecido, dando infinitos saltos cuando veía a mi amo, especialmente cuando venía de fuera. Que eran tantas las muestras de regocijo que daba y tantos los saltos, que mi amo ordenó que me desatasen y me dejasen andar suelto de día y de noche. Como me vi suelto, corrí a él, rodeéle todo sin osar llegarle con las manos, acordándome de la fábula de Isopo, cuando aquel asno tan asno que quiso hacer a su señor las mismas caricias que le hacía una perrilla regalada suya, que le granjearon ser molido a palos. Parecióme que en esta fábula se nos dio a entender que las gracias y donaires de algunos no están bien en otros. Apode el truán, juegue de manos y voltee el histrión, rebuzne el pícaro, imite el canto de los pájaros y los diversos gestos y acciones de los animales y los hombres, el hombre bajo que se hubiere dado a ello, y no lo que quiere hacer el hombre principal,
a quien ninguna habilidad de estas le puede dar crédito ni nombre honroso. Cipión. Basta. Adelante, Berganza, que ya estás entendido. Berganza. Ojalá que como tú me entiendes, me entendiesen aquellos por quien lo digo, que no sé qué tengo de buen natural, que me pesa infinito cuando veo que un caballero se hace chocarrero y se precia que sabe jugar los cubiletes y las agallas, y que no hay quien como él sepa bailar la chacona. Un caballero conozco yo, que se alababa, que a ruegos de un sacristán había cortado de papel 32 florones para poner en un monumento sobre paños negros, y de estas cortaduras hizo tanto caudal que así llevaban a sus amigos a verlas como si los llevara a ver las banderas y despojos de enemigos que sobre la sepultura de sus padres y abuelos estaban puestas. Este mercader, pues, tenía 2 hijos, el uno de 12 y el otro de hasta 14 años, los cuales estudiaban gramática en el estudio de la Compañía de Jesús. Iban con autoridad, con ayo y con pajes, que les llevaban los libros y aquel que llaman vademecum. El verlos ir con tanto aparato, en sillas si hacía sol, en coches si llovía, me hizo considerar y reparar en la mucha llaneza con que su padre iba a la lonja a negociar sus negocios, porque no llevaba otro criado que un negro, y algunas veces se desmandaba a ir en un machuelo aún no bien aderezado. Cipión. Has de saber, Berganza, que es costumbre y condición de los mercaderes de Sevilla, y aun de las otras ciudades, mostrar su autoridad y riqueza no en sus personas, sino en las de sus hijos, porque los mercaderes son mayores en su sombra que en sí mismos, y cómo ellos por maravilla tienden a otra cosa que a sus tratos y contratos, tratándose modestamente. Y como la ambición y la riqueza muere por manifestarse, revienta por sus hijos, y así los tratan y autorizan como si fuesen hijos de algún príncipe. Y algunos hay que les procuran títulos y ponerles en el pecho la marca que tanto distingue la gente principal de la plebeya. Berganza. Ambición es, pero ambición generosa, la de aquel que pretende mejorar su estado sin perjuicio de tercero. Cipión. Pocas o ninguna vez se cumple con la ambición que no sea con daño de tercero. Berganza. Ya hemos dicho que no hemos de murmurar. Cipión. Sí, que yo no murmuro de nadie. Berganza. Ahora acabo de confirmar por verdad lo que muchas veces he oído decir. Acaba un maldiciente murmurador de echar a perder 10 linajes y de calumniar 20 buenos, y si alguno le reprehende por lo que ha dicho, responde que él no ha dicho nada, y que si ha dicho algo, no lo ha dicho por tanto, y que si pensara que alguno se había de agraviar, no lo dijera. A la fe, Cipión, mucho ha de saber y muy sobre los estribos ha de andar el que quisiere sustentar 2 horas de conversación sin tocar los límites de la murmuración. Porque yo veo en mí que con ser un animal, como soy, a 4 razones que digo, me acuden palabras a la lengua como mosquitos al vino, y todas maliciosas y murmurantes. Por lo cual vuelvo a decir lo que otra vez he dicho, que el hacer y decir mal lo heredamos de nuestros primeros padres y lo mamamos en la leche. Véese claro en que apenas ha sacado el niño el brazo de las fajas cuando levanta la mano con muestras de querer vengarse de quien a su parecer le ofende, y casi la primera palabra articulada que habla es llamar puta a su ama o a su madre. Cipión. Así es verdad, y yo confieso mi yerro, y quiero que me lo perdones, pues te he perdonado tantos. Echemos pelillos a la mar, como dicen los muchachos, y no murmuremos de aquí adelante. Y sigue tu cuento, que le dejaste en la autoridad con que los hijos del mercader, tu amo, iban al estudio de la Compañía de Jesús. Berganza. A él me encomiendo en todo acontecimiento, y aunque el dejar de murmurar lo tengo por dificultoso, pienso usar de un remedio que oí decir que usaba un gran jugador, el cual, arrepentido de su mala costumbre, cada vez que después de su arrepentimiento juraba, se daba un pellizco en el brazo o besaba la tierra, en pena de su culpa. Pero con todo esto juraba. Así yo, cada vez que fuere contra el precepto que me has dado de que no murmure, y contra la intención que tengo de no murmurar, me morderé el pico de la lengua de modo que me duela, y me acuerde de mi culpa para no volver a ella. Cipión. Tal es ese remedio, que si usas dél, espero que te has de morder tantas veces que has de quedar sin lengua, y así quedarás imposibilitado de murmurar. Berganza. A lo menos yo haré de mi parte mis diligencias, y supla las faltas el cielo.
Y así digo que los hijos de mi amo se dejaron un día un cartapacio en el patio, donde yo a la sazón estaba. Y como estaba enseñado a llevar la esportilla del jifero mi amo, así del vademecum y fuime tras ellos, con intención de no soltalle hasta el estudio. Sucedióme todo como lo deseaba, que mis amos que me vieron venir con el vademecum en la boca, asido sotilmente de las cintas, mandaron a un paje me le quitase. Mas yo no lo consentí ni le solté hasta que entré en el aula con él, cosa que causó risa a todos los estudiantes. Lleguéme al mayor de mis amos, y a mi parecer con mucha crianza, se le puse en las manos, y quedéme sentado en cuclillas a la puerta del aula, mirando de hito en hito al maestro que en la cátedra leía. No sé qué tiene la virtud, que con alcanzárseme a mí tan poco, o nada de ella, luego recibí gusto de ver el amor, el término, la solicitud y la industria con que aquellos benditos padres y maestros enseñaban a aquellos niños, enderezando las tiernas varas de su juventud, porque no torciesen ni tomasen mal siniestro en el camino de la virtud, que juntamente con las letras les mostraban. Consideraba cómo los reñían con suavidad, los castigaban con misericordia, los animaban con ejemplos, los incitaban con premios y los sobrellevaban con cordura, y finalmente cómo les pintaban la fealdad y horror de los vicios, y les dibujaban la hermosura de las virtudes, para que aborrecidos ellos y amadas ellas, consiguiesen el fin para que fueron criados. Cipión, muy bien dices, Berganza, porque yo he oído decir de esa bendita gente que para repúblicos del mundo no los hay tan prudentes en todo él, y para guiadores y adalides del camino del cielo pocos les llegan. Son espejos donde se mira la honestidad, la católica doctrina, la singular prudencia y finalmente la humildad profunda, basa sobre quien se levanta todo el edificio de la bienaventuranza. Berganza, todo es así como lo dices, y siguiendo mi historia, digo que mis amos gustaron de que les llevase siempre el vademecum, lo que hice de muy buena voluntad, con lo cual tenía una vida de rey, y aún mejor porque era descansada, a causa que los estudiantes dieron en burlarse conmigo, y domestiquéme con ellos de tal manera que me metían la mano en la boca, y los más chiquillos subían sobre mí, arrojaban los bonetes o sombreros, y yo se los volvía a la mano limpiamente y con muestras de gran regocijo. Dieron en darme de comer cuanto ellos podían, y gustaban de ver que cuando me daban nueces o avellanas, las partía como mona, dejando las cáscaras y comiendo lo tierno. Tal hubo que, por hacer prueba de mi habilidad, me trujo en un pañuelo gran cantidad de ensalada, la cual comí como si fuera persona. Era tiempo de invierno, cuando campean en Sevilla los molletes y mantequillas, de quien era tan bien servido, que más de 2 Antonios se empeñaron o vendieron para que yo almorzase. Finalmente yo pasaba una vida de estudiante sin hambre y sin sarna, que es lo más que se puede encarecer para decir que era buena, porque si la sarna y la hambre no fuesen tan unas con los estudiantes, y en las vidas no habría otra de más gusto y pasatiempo, porque corren parejas en ella la virtud y el gusto, y se pasa la mocedad aprendiendo y holgándose. De esta gloria y de esta quietud me vino a quitar una señora que a mi parecer llaman por ahí razón de estado, que cuando con ella se cumple se ha de descumplir con otras muchas razones. Es el caso que a aquellos señores maestros les pareció que la media hora que hay de lición a lición la ocupaban los estudiantes, no en repasar las liciones, sino en holgarse conmigo, y así ordenaron a mis amos que no me llevasen más al estudio. Obedecieron, volviéronme a casa y a la antigua guarda de la puerta, y sin acordarse el señor viejo de la merced que me habían hecho de que de día y de noche anduviese suelto, volví a entregar el cuello a la cadena y el cuerpo a una esterilla que detrás de la puerta me pusieron. Ay, amigo Cipión, si supieses cuán dura cosa es de sufrir el pasar de un estado feliz a un desdichado. Mira, cuando las miserias y desdichas tienen larga la corriente y son continuas, o se acaban presto, con la muerte, o la continuación de ellas hace un hábito y costumbre en padecellas, que suele en su mayor rigor servir de alivio. Mas cuando de la suerte desdichada y calamitosa, sin pensarlo y de improviso, se sale a gozar de otra suerte próspera, venturosa y alegre, y de allí a poco se vuelve a padecer la suerte primera y a los primeros trabajos y desdichas, es un dolor tan riguroso que si no acaba la vida es por atormentarla más viviendo. Digo, en fin, que volví a mi ración perruna y a los huesos que una negra de casa me arrojaba,
y aun estos me diezmaban 2 gatos romanos, que como sueltos y ligeros, érales fácil quitarme lo que no caía debajo del distrito que alcanzaba mi cadena. Cipión, hermano, así el cielo te conceda el bien que deseas, que sin que te enfades, me dejes ahora filosofar un poco, porque si dejase de decir las cosas que en este instante me han venido a la memoria, y aquellas que entonces me ocurrieron, me parece que no sería mi historia cabal ni de fruto alguno.